Muy buenas. Es un deber y un compromiso de mi parte el compartir una porción más sobre la palabra de Dios, pero exponer un tema que es muy controversial. ¿Cuál es la obra de los pastores en cada iglesia? Déjenme decirles que primero que todo, en el Nuevo Testamento, en una iglesia local debe haber pastores, no un pastor. Tampoco en una iglesia del Nuevo Testamento, en una iglesia local, no existe los apóstoles modernos y un grupo o un cuerpo de copastores. La palabra copastor no existe en la Biblia. Son enseñanzas falsas, enseñanzas de los hombres. Otro dato muy importante que quiero compartir con ustedes, la palabra obispo, la palabra anciano y la palabra pastor son tres palabras en el griego que se utilizan como sinónimos para indicar siempre a la misma persona. Por ejemplo, cuando se habla de un anciano, requiere que el pastor sea una persona de edad avanzada por su experiencia. Cuando se habla de un obispo o superintendente, es una persona que está capacitada para estar por encima de los demás, vigilando a las ovejas, supervisándolos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y la palabra pastor lo que significa es alguien que pastorea, alguien que cuida la grey, que cuida el rebaño. Son tres palabras que indican al mismo individuo. Nunca lo olviden, por favor. Ahora, ¿cuál es la función que Dios le ha dado, graves en esto, a los pastores en una iglesia local? Hago mucho énfasis a esto porque es muy sorprendente cómo la mayoría de pastores y líderes religiosos creen que porque predican la palabra de Dios pueden controlar la vida de las demás gente. No se deje controlar de nadie, no se deje manipular de nadie. Controle su vida por la guianza de Dios. Si alguien le va a decir algo, como dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Que esto quede claro. Ahora vamos a citar una serie de pasajes para ir demostrando cuál es la función de los pastores. Vamos a leer Hechos capítulo 14, versículo 23. Yo solamente leo una porción, pues ustedes lo pueden leer en su casa. Dice, ancianos en cada congregación. Hechos 14, 23. Ancianos en cada congregación. Esto implica que en una iglesia habían pastores o ancianos. Y en una congregación, esto da a entender que un grupo de pastores no pueden llegar a meterse a otra congregación. La función que ellos tienen es en la iglesia local. Que esto quede claro. No supervisan, ojo, la iglesia. Estos ancianos o estos pastores del Nuevo Testamento no supervisan el dinero y la obra de una parte y la obra de otras iglesias. No supervisan, graves en esto, los ancianos no supervisan el dinero ni el trabajo de otras iglesias, como se hacen hoy en día muchas congregaciones, que hay una iglesia, después dicen, bueno, hay una iglesia en X lugar y hay iglesias, hijas de esa iglesia, como para que me entiendan. La Biblia dice que no habla de una iglesia madre o una iglesia patrocinadora o una iglesia central. La Biblia no habla de eso. La Biblia claramente dice es que los ancianos supervisan el dinero de la iglesia local y la obra de la iglesia local. Hechos 14, versículo 23. Ojo a esto. Los ancianos no pueden llegar a otras iglesias
no pueden llegar a otras iglesias a querer mandar o a querer dar órdenes. Hechos capítulo 20, versículo 17, versículos 28 y versículo 31. Habla de los ancianos. En este pasaje, si usted lee esos tres pasajes, encuentra la prueba bíblica, lo que yo dije al comienzo de este video. En Hechos 20:17 dice que Pablo llamó a los obispos. En Hechos 20:28 a esos obispos los llama ancianos. Y en el versículo 31 les llama presbíteros. O sea, los ancianos son los obispos y deben cuidar del rebaño singular, del rebaño. Los obispos o ancianos deben cuidar del rebaño, es una palabra singular, en que el Espíritu Santo dice, os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar. La palabra apacentar es un sinónimo de pastorear, para apacentar la iglesia del Señor. Porque los lobos rapaces, o sea, los falsos maestros, siempre quieren destruir la congregación. Dos funciones importantes. Entonces aprendemos aquí que los ancianos y los obispos que están en el rebaño, en un rebaño singular, son el Espíritu Santo los ha puesto porque cumplen con los requisitos que habla Timoteo capítulo 3, del 6 en adelante. Y tiene que haber más de uno en una congregación. Y es para pastorear, o sea, para cuidar a la iglesia. Que esto nos ayude. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice que los pastores velan por las almas de su rebaño. Tendrán que dar cuenta de esas almas. Los pastores, los ancianos o los obispos no son presidentes de organizaciones o de orfanatos o de lugares de ancianos. Ojo, no es que yo esté en contra de eso. Lo que digo es que la Biblia, si hay ancianos en una iglesia, la iglesia local y los ancianos son los encargados de manejar el gobierno de la iglesia local, porque la iglesia no puede fomentar otras instituciones aparte y después mandar a los pastores a dirigir esas instituciones apartes. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque muchas veces se encuentran en muchas iglesias ventas de tamales, ventas de comida, ventas de ropas, que para hacer supuestamente para construir el local de la iglesia. Y hay un detalle que me preocupa mucho. Muchos líderes, muchos pastores, cuando ustedes llegan, siempre se mofan y hablan y dicen, vea la obra que hemos hecho, vea el edificio que hemos hecho, vea, le pusimos cerámica nueva al piso, compramos unas bancas, pusimos aire acondicionado. Pero ¿cuántas almas han convertido en esa semana? Esa es la pregunta. Porque los pastores hoy en día se han vuelto materialistas. Y dice este pasaje que ellos deben, otra función que tienen es cuidar o velar por las almas de los que Dios les ha encomendado. Ahora, 1 Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 3, vea qué importante este pasaje. Dice, apacentad la grey que está entre vosotros. No dice apacentar a varios rebaños o a varias iglesias, ni mucho menos apacentar o varios grupos. Porque hoy en día es triste decirlo, iglesias y aún hermanos en la fe, de que hay una iglesia, por decir algo, en Costa Rica y él manda gente a otro país como Nicaragua o Colombia, entonces todas las ofrendas de esos países vienen a la supuestamente iglesia central para que el pastor sea el que dirige. Entonces el que manda en esas iglesias, en ese caso de Nicaragua, de Colombia, es el pastor que mandó a los otros a
a levantar una obra. Es un proceso que la Biblia no enseña eso, es falso, es diabólico. La Biblia enseña es la autonomía de la iglesia y que los ancianos o pastores deben estar sujetos a la iglesia local. Que esto, por favor, lo entiendan. Primera de Pedro 5, del 1 al 3, dice que deben apacentar la grey que está entre vosotros. Dice, no tomando señorío. Ojo, dice el apóstol Pedro, no tomando señorío, porque muchos pastores hoy en día, muchos pastores evangélicos, se creen dueños de las almas. Le dicen a la gente cómo tienen que vestir, cómo tienen que comer, cómo tienen que hablar, cómo tienen que moverse. Eso es manipulación. Y todos se escudan en, es que Dios me reveló, hermano, yo tengo un sentir de parte de Dios, es que Dios me dijo, o es que la Biblia dice. No, si la Biblia lo dice, lo creemos. Pero muéstreme el libro, el capítulo y el versículo que enseña lo que usted está diciendo para poder creerlo. Así es como usted, miembro o laico de cualquier iglesia, cualquier denominación, debe hablar. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Primera de Pedro 4:11. Y que no le vengan con el cuentico cuando usted reclama o exhorta a un pastor o a un líder de su iglesia, que no le vengan con el cuentico, es que usted tiene un espíritu de rebeldía, es que usted está endemoniado, es que usted necesita terapia, es que usted necesita liberación. No, ellos necesitan es arrepentirse. Y graves en esto, hermanos y amigos. Muchos hombres, muchos líderes religiosos, cuando no pueden enfrentar este tipo de enseñanza, manipulan la conciencia de la gente diciéndole, es que usted necesita liberación, es que usted está endemoniado, es que usted necesita tener una terapia. No, lo que este hombre necesita es arrepentimiento. Hoy en día la gente no le hablan de arrepentimiento. Le hablan de que quiere ir al psicólogo, que quiere hacer esto. No. Un pastor que le hable de esa manera necesita arrepentirse. No se dejen manipular. Primera de Juan 4:1 dice que debemos probar a los espíritus. Debemos probar a los espíritus. Tito capítulo 1, versículos 9 y 11. Dice, exhorta, convence a los que contradicen, tapa la boca de ellos, si no les puede convencer. Ahora la pregunta es, ¿cómo tapar la boca? Obviamente, con la enseñanza, con argumentos bíblicos, exponiendo el error y representándolo y reprendiendo a los falsos maestros. Una función del pastor es enseñar, es tapar la boca al que enseña un error. Pero ¿cómo se tapa la boca a un impostor o a un falso maestro? No con malas crianzas, no con insultos, sino con la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Ojo, mis estimados amigos. Hemos visto hasta el momento 6 pasajes. Léalos. Léalos una vez, léalos 2 veces en su casa. Ahora, no hay ningún texto que hable de ancianos que van y patrocinan otras iglesias, o ancianos que porque ayudan a otras iglesias se creen con el derecho de llegar a mandar a las iglesias a las que ayudan. Eso no existe en la Biblia. No existe en la palabra de Dios eso. Otro detalle muy importante, los ancianos de una congregación, graves en esto, no pueden entregar una parte de su obra a otro grupo de ancianos, ni mucho menos a una institución.
¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero enfatizar es que la iglesia local, los pastores de una iglesia local están encargados de manejar el dinero, de ir y predicar y conquistar almas para el Señor. Pero cuando esta iglesia local viene y aporta un dinero a una iglesia X, a una iglesia patrocinadora, para que esta iglesia vaya y mande o evangelice al mundo, ellos están entregando parte del trabajo que Dios les ha encomendado a ellos, a los pastores de la iglesia local. Les corresponde hacer crecer la iglesia, hacer crecer a los miembros, edificar a la iglesia. Pero cuando estos hombres no hacen esa función y pretenden dar esta función a otras instituciones, están violando la palabra de Dios. Ahora, otro detalle.